Un avión militar ruso se estrella cerca de Belgorod, no lejos de la frontera con Ucrania. Y llegan informaciones durante todo el día muy contradictorias sobre qué o quién iban a bordo de ese aparato. La ciudad fronteriza de Belgorod fue escenario de uno de los ataques ucranianos más mortíferos en suelo ruso a finales del año pasado. El incidente de hoy deja más preguntas que respuestas. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El Ministerio de Defensa ruso acusa a Ucrania de derribar el avión militar que se estrelló hoy en territorio ruso, aparentemente con 74 ocupantes a bordo, entre ellos prisioneros de guerra ucranianos. Kiev pide tiempo para la investigación, aunque un alto mando sostiene que el aparato transportaba armamento. Nikki Haley no tira la toalla pese a su derrota en las primarias de Nuevo Hampshire y reta a Donald Trump a una larga batalla. Trump proclama una victoria casi segura y critica a Haley por negarse a jurarle lealtad. Y el presidente argentino Javier Milei hace frente este miércoles a su primera huelga general que busca poner freno a su proyecto de transformar la economía. Ucrania sigue teniendo como objetivo la región rusa de Belgorod y aviones militares rusos. Es lo que anuncia solo horas después de que se estrellara o fuera derribado un avión militar ruso cerca de la ucraniana. Un video difundido en redes sociales mostraba la caída de un avión seguida de una explosión cerca de la localidad de Yablonovo, a 70 kilómetros de Belgorod. Rusia acusa a Ucrania de haber derribado ese aparato y dice que iban a bordo 65 presos ucranianos de camino a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos. Ucrania, por su parte, reconoce que estaba previsto un intercambio, pero afirma no disponer de información precisa y continúa, dice, investigando lo ocurrido. Y nos desplazamos a Múnich y saludamos a Marina Mirón, es analista e investigadora en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Buenas noches, Marina. Vamos a ver, Rusia asegura que el avión fue derribado por Ucrania, incluso se ha comentado hoy de otro aparato en camino con más prisioneros ucranianos que pudo haber dado la vuelta. Las informaciones son muy contradictorias. ¿Cómo valoras tú todas estas noticias que están llegando? Buenas noches. Pues es muy complicado porque la parte ucraniana primeramente dijo por la mañana que sí, que han sido las Fuerzas Armadas ucranianas porque pensaban que el avión llevaba misiles para un sistema S-300, un sistema ruso. Entonces, por parte de Rusia sabemos que había dos aviones, entonces hay que demostrar que había otro avión. Los rusos también han enseñado el listado de los nombres de los prisioneros a bordo de este avión, entonces hay que verificar estas informaciones antes de poder llegar a una conclusión cierta. Pero lo cierto es que sí, que hoy deberían haber intercambiado los prisioneros, y el jefe de inteligencia militar ucraniana lo dijo en una entrevista. Entonces, es un poco complicado si fue un ataque determinado o si el ejército ucraniano no sabía exactamente lo que lleva a bordo este avión pensando que son misiles. A ver, legisladores rusos afirman que el ataque fue cometido por Ucrania, ya lo comentábamos, utilizando un misil Patriot suministrado por Estados Unidos o utilizando un sistema de defensa antiaérea de fabricación alemana. ¿Hay alguna forma de comprobar esto? Bueno, sí, se puede comprobar efectivamente porque, por ejemplo, se puede mirar en el lugar, en el campo donde cayó el avión, si hay restos de un misil para poder identificar qué clase de misil ha sido, porque el sistema Patriot utiliza otros misiles en cuanto al sistema alemán IRIS-T. No lo creo porque no tiene el alcance suficiente para atacar el avión. Tenemos que tener en cuenta que son más o menos 60, 80 kilómetros de la frontera. Y luego también hay que examinar el territorio en la frontera, en la parte ucraniana también, si efectivamente fue desplegado ahí el sistema Patriot, aunque sea un sistema móvil que se puede mover, pero también se puede determinar la trayectoria del misil. Ya sé que es especular, pero en el caso, Marina, de que Ucrania utilizara ese misil estadounidense Patriot en territorio ruso, a pesar de todas las advertencias que hemos escuchado de Occidente, ¿qué consecuencias podría tener esto?
Pues yo creo que para Ucrania pues, sería fatal porque ahora Ucrania está esperando que llegue más ayuda del occidente y ahora con este caso, o mejor dicho, con este fracaso, podría perder el soporte, tanto soporte moral como soporte financiero del occidente, sobre todo en cuanto a misiles de largo alcance, viendo que Ucrania es capaz de atacar blancos dentro de Rusia utilizando esos misiles, aunque la parte ucraniana dice que es un blanco legítimo y legal. Entonces, esto por un lado, y por otro lado también las familias de los prisioneros de guerra que han perdido sus seres queridos. Entonces eso podría fraccionar también la sociedad en Ucrania, que hay tensiones también por la ley de movilización y ahora un fracaso así con el avión, con los prisioneros, podría empeorar la situación. Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Muchísimas gracias, Marina. Un saludo. Muchas gracias. Nos queremos ocupar de Gaza ahora. Un ataque con tanques en un refugio de la ONU para desplazados en Han Yunis, al sur de la franja, mató a 9 personas e hirió a otras 75, según datos de Naciones Unidas. Según el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, en Gaza, el edificio que alberga a 800 personas sufrió un incendio y quedó incomunicado. Han Yunis es escenario de feroces combates entre Israel y el movimiento islamista Hamás. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, afirma que han muerto al menos 125 personas en esos nuevos bombardeos israelíes. Estados Unidos, Donald Trump vuelve a superar otro obstáculo en su intento de convertirse en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Su triunfo en las elecciones primarias de Nuevo Hampshire quedó muy claro, al poco incluso de cerrarse las urnas. La victoria de Trump sobre Nikki Haley se suma al éxito aplastante del expresidente la semana pasada en los caucus de Iowa, pero su rival Haley se resiste a tirar la toalla. Para Nikki Haley, un golpe no es caída. Tras una tensa jornada de elecciones primarias, Haley insiste en que su derrota en Nuevo Hampshire no significa que haya quedado fuera de carrera. Nuevo Hampshire es el primer estado del país, no el último. Esta carrera está lejos de haber terminado. Los partidarios siguen apoyándola. Nada está definido aún, seguirá luchando. Carolina del Sur es el siguiente estado y es su estado natal. Si gana allí, va a demostrar a mucha gente que está en carrera y va a seguir adelante. Le dará más impulso. Pero el discurso de la victoria fue para Donald Trump. Quiero dar las gracias a todos. Este es un estado fantástico, un gran estado. Saben, ya hemos ganado 3 veces en Nuevo Hampshire. Sus partidarios tienen pocas dudas de que el presidente merece otro mandato. Voté a Donald Trump, por lo que el día es aún más increíble para mí. Es un día especial y estoy orgullosa de estar aquí y me alegro de que estemos en las primeras primarias de Estados Unidos. Creo que la gente republicana considera que Trump debe volver al cargo. Haley prometió seguir luchando, pero su camino a la victoria parece cada vez más estrecho, por lo que la reedición de una disputa entre Biden y Trump por la presidencia de Estados Unidos en noviembre parece cada vez más probable. Pues sí, las próximas primarias son en Carolina del Sur, el estado natal de Haley. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué se juega Haley, José, en Carolina del Sur? En el papel, en Carolina del Sur se juegan 50 de los 1.215 delegados que son necesarios para asegurarse la nominación presidencial del Partido Republicano en la convención de este verano en la ciudad de Milwaukee. Y sin embargo, en realidad se juega quizá lo que será la última estación para que Donald Trump pueda pues asegurarse como el aspirante de los republicanos para competir en las elecciones generales contra Joe
Joe Biden. Hay que decir también que la debilidad de la candidatura de Haley también se muestra en el hecho que el próximo 6 de febrero, es decir, unas semanas antes de las primarias en Carolina del Sur, también hay elecciones en Nevada, un estado del oeste de Estados Unidos, pero ahí Haley decidió no participar en las asambleas republicanas. Esto muestra claramente que Trump tiene el control de la base republicana. Vamos a hablar un poco más, si te parece, José, sobre esa debilidad que me comentas. Si Haley no fue capaz de ganar en un estado relativamente moderado, donde contaba con el apoyo del gobernador, ¿cuán difícil lo va a tener en el resto del país? La base republicana está compuesta mayormente, de acuerdo con los análisis de los resultados electorales, de votantes anglosajones de relativa baja escolaridad, principalmente en zonas rurales del país. Y es ahí donde Trump tiene el control, como se mostró en los resultados de New Hampshire, de más del 70% de dicha base que se define como conservadora. Y sin embargo, los resultados de New Hampshire también dieron vista de una debilidad que la candidatura de Trump podría tener, pues Haley atrajo los votos de votantes de más alta escolaridad y particularmente aquellos que se definen como independientes y moderados, algo que pudiera ser decisivo en la competencia contra Biden en las elecciones generales. Sobre Haley, algunos republicanos que están en contra de Trump le piden hacer una candidatura testimonial que se alargue lo más posible, pero no sé si habrá gasolina para esto. José Díaz Briceño en Washington. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias. Y tiempo ya para la economía y una huelga general masiva en Argentina, Paco. Así es, Ana. Tras solo 45 días como presidente de Argentina, Javier Milei enfrenta su primera huelga general en contra de su ajuste fiscal y plan de reformas, con las que pretende contener una inflación anual del 211%, récord en 30 años. Los sindicatos rechazan en particular la limitación del derecho a la huelga. Al paro se han sumado organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones pro derechos humanos de todo el país. Son muchos y están enfadados. Sindicalistas, trabajadores, miembros de organizaciones sociales, pero también artistas y estudiantes toman las calles de Buenos Aires contra las reformas económicas del presidente Javier Milei. Básicamente nos moviliza todo lo contrario a las políticas que se están implementando hoy por hoy desde el Estado Nacional. Por eso estamos acá. Hace un mes, la Confederación General del Trabajo, la central obrera más grande del país de orientación peronista, convocó junto a otros actores este paro, el primero en 5 años. Ante la noticia del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que es un decreto excesivamente extenso, que se mete con más de 600 leyes vigentes en la Argentina y que particularmente, entre otros temas, ataca brutalmente los derechos laborales, cercena la libertad sindical, la libertad de expresión y de libre agremiación. Los paquetes propuestos por el nuevo gobierno suman más de 1000 medidas que buscan revolucionar el sistema económico argentino, llevando la idea del libre mercado a prácticamente todos los ámbitos. Entre los cambios que propone están la derogación de varias leyes, cambios en el régimen laboral y la estructura de las empresas estatales, orientándolas hacia la privatización. Las personas que salen hoy a la calle en Buenos Aires y todo el país temen por sus empleos, sus viviendas, la sanidad y no se cansan de repetir: la patria no se vende. Pues nos vamos directos a Argentina con Alejandro Rebosio. Saludos, Alejandro. ¿Qué seguimiento está teniendo esta huelga? El seguimiento se podría decir que es dispar. Comenzó a las 12 del mediodía, dura por 12 horas y según quien lo mire tuvo mayor o menor acatamiento. Según los organizadores de las marchas en todo el país, incluido Buenos Aires y aquí en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, hubo más de 1 millón de personas movilizadas en las calles. Según el gobierno de Javier Milei, en la ciudad de Buenos Aires solamente hubo 40.000 personas contra 600.000 que calculaban los sindicalistas. En cuanto al paro general, a la huelga general,
ahí también fue dispar. Los comercios en general abrieron porque sus dueños querían facturar en un tiempo donde hay una profunda crisis. Además, muchos se oponían al paro, a la huelga, y había transporte público. El transporte público ahora comenzó a parar a partir de las 19. Hubo transporte público para facilitar que la gente pudiera ir a manifestarse, pero también eso facilitó que fueran a los trabajos. En lo que son las fábricas y las obras públicas, hubo algunas que pararon y otras que no, pero por ejemplo la industria automotriz se detuvo por completo a partir del mediodía y de hecho la demanda eléctrica en toda Argentina cayó a partir de las 12. Alejandro, los sindicalistas esperan que la huelga y las manifestaciones persuadan a los diputados de la oposición de apoyar la megaley del presidente. ¿Qué opciones hay de que esto suceda? Habrá que ver cómo se analiza el impacto de esta huelga. Por un lado, la huelga significó la lucha entre Milei, y que se ha opuesto a lo que él llama la casta política, y el sindicalismo, que está muy cuestionado en Argentina. Pero por otro lado, las manifestaciones han sido mayores a la esperada, y eso puede impactar en la decisión de los diputados de la oposición. Justamente horas antes, la noche anterior a esta huelga, la oposición más moderada pactó con el gobierno de Milei una serie de modificaciones al proyecto de ley ómnibus que originalmente tenía más de 600 artículos, que después Milei quitó unos 100 para llegar a acuerdos y que tiene que seguir modificándolo porque no está logrando el consenso necesario. De hecho, salió un dictamen de comisión de la Cámara de Diputados, pero con muchas disidencias de parte de la oposición. Mañana iba a sesionar la Cámara de Diputados para aprobar este proyecto, pero se sesión para el próximo martes porque hay mucho que negociar entre el gobierno de Milei y lo que son la oposición más moderada, que se distingue de la oposición peronista, donde está enrolado el sindicalismo. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Jujuy. Gracias a ustedes. La reforma laboral que propone Milei elimina las sanciones al empleo no registrado. En este país el 36% de los empleados no están formalizados y por tanto carecen de derechos laborales. En el noreste incluso es peor, son el 43%. Las patronales apoyan la reforma con el argumento de que desalienta lo que ellas llaman industria del juicio laboral. Del Valle limpia los platos en su casa antes de irse a limpiarlos a un restaurante de Jujuy, Argentina, en un empleo no registrado ni protegido por derechos laborales. Oculta su rostro por temor a perderlo. Toda su vida tuvo trabajos así, en una verdulería, cuidando niños y ancianos o en una fundación. En toda Argentina, 36% de los empleados es contratado en la informalidad. En su región, el noroeste, se da el mayor índice, 43%. No tenés, digamos, muchas opciones, no podés decidir mucho. O lo tomás o lo dejás. Y bueno, es dinero. No tenés seguro, obra social, vacaciones pagas, enfermedad, tienen que ir para el hospital. Los dueños dicen son muchos impuestos que tienen que pagar. El presidente de Argentina, Javier Milei, decretó el mes pasado amplias reformas para liberalizar la economía, incluida una laboral, que no solo flexibiliza las contrataciones, sino que elimina las sanciones al empleo no registrado. Del Valle cree que la impacta. Es como que la opción, digamos, escrita en chiquitita puede tener en negro, o sea, no le está obligando. Entonces, eso también es malo para la gente que busca emplearse o tener sus propios derechos. La Confederación General del Trabajo, la CGT de Argentina, ha reaccionado a esta y otras reformas de Milei con la convocatoria a una huelga general este miércoles, a un mes y medio del inicio de su gobierno. Además, ha conseguido un fallo judicial que ha frenado la flexibilización laboral en forma momentánea hasta que se expida la Corte Suprema de Argentina. Su secretario de organización en Jujuy advierte contra la eliminación de multas al empleo no registrado. No tendrían derechos, serían esclavos. Estos mecanismos para favorecer a la patronal implicaría sin duda alguna despidos masivos, en la cual apunta básicamente a generar el registro de trabajos en negro con mucha precariedad y en la explotación. Pero las patronales de Argentina están a favor de la reforma laboral con el argumento de que reduce lo que ellas llaman la industria de los juicios laborales.
La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Jujuy, Claudia Armata, dueña de un negocio de zapatillas, apoya que se abarate el despido de empleados, tanto registrados como no registrados. Cuando uno tiene un empleado que realmente no funciona, emprender, por ejemplo, un despido se hace muy difícil. Las indemnizaciones son muy altas y uno no puede tener, por ejemplo, recambio de personal. Se hace muy difícil tomar empleados nuevos con las normas de la forma que están. Pero Armata también reclama que el gobierno argentino rebaje el costo de las contrataciones en el norte, la región más postergada del país. El empleo sin derechos laborales es un drama que afecta a Argentina como a la mayoría de los países de América Latina. Milei propone su solución, pero los sindicatos advierten que los trabajadores con pocos derechos se quedarían sin ninguno. Cambiamos de tema. Dave Colham, el primer ejecutivo de Boeing, se ha reunido hoy en Washington con un grupo de senadores a petición propia. Colham ha admitido que los legisladores tienen muchas preguntas referentes a los problemas de seguridad de los aviones de esta aeronáutica. El pasado 5 de enero se desprendió en pleno vuelo un panel de un avión Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines y desde entonces este modelo se ha quedado en tierra y han aumentado las evidencias de problemas de calidad en el ensamblaje de algunos aviones. Ana Nieto, el director general de Alaska Airlines, ha dicho que se han encontrado tornillos sueltos en las inspecciones iniciales. ¿Cuál es la situación en Boeing? Pues el jueves va a haber paros en las líneas de producción para mantener reuniones sobre seguridad y calidad con los trabajadores y estudiar la forma de mejorarla, porque es una situación que cada vez se presenta como más urgente. No ha trascendido aún de que han hablado Colham con los legisladores a puerta cerrada, pero se puede esperar que haya una comparecencia en el Congreso, porque no hay que olvidar que Boeing es la primera compañía exportadora de Estados Unidos. De momento, la Autoridad Federal de Aviación está inspeccionando muy de cerca los aviones que aún están aparcados y entre sus grandes clientes, Alaska Airlines y United Airlines, además hay mucha frustración. El director general de Alaska Airlines dijo que estaba más que decepcionado, que estaba muy enfadado, esto lo ha dicho en una entrevista con la NBC, y el director general de United Airlines ha dicho que se están repensando su compra de más aviones 737 MAX 10, ya que sufren muchos retrasos en las entregas ya de años y con esta situación se van a retrasar aún más. Además, United ya cuenta con que este primer trimestre del año se vayan a cerrar con pérdidas, se vaya a cerrar el ejercicio con pérdidas debido a que hay aviones que no van a poder despegar, que no están despegando. ¿Y se está reflejando esta situación en los mercados? Pues en lo que va de año el valor de Boeing ha caído casi un 15% en unos mercados en los que se respira bastante euforia y récords en los principales índices. No obstante, en los últimos días ha habido un cierto respiro y una recuperación y ha subido básicamente porque se están entregando aviones a China y se ha hecho un pedido a India. Boeing es una empresa que junto con Airbus controla un mercado global. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y nos vamos a Guatemala. Nos vamos a Guatemala porque en ese país se produce el que parece es solo un primer choque entre el nuevo presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras, señalada por corrupción dentro del país, incluso por Estados Unidos. Una cita entre ambos funcionarios que debería haber tenido lugar este miércoles no se concretó luego de que la fiscal rechazara la convocatoria del presidente. Cumplir con amor patriótico. A 10 días de haber asumido el cargo, el nuevo presidente de Guatemala parece haber comenzado a hacer efectivas algunas de las promesas hechas en los días previos a su investidura. Arévalo de León. Bueno, la primera acción que voy a tomar como presidente va a ser citar a la fiscal general para pedirle la renuncia. Citarla a la oficina del despacho presidencial y decirle que consideramos que sus servicios ya no son necesarios.
La cita con la fiscal Consuelo Porras habría tenido lugar este mismo 24 de enero. El presidente convocó a la jefa del Ministerio Público pidiéndole un informe sobre situaciones puntuales en el país, sin mencionar nada respecto a una petición para que renunciase. Porras, sin embargo, rechazó la convocatoria del mandatario y reaccionó con un video publicado en las redes sociales. Ante las diversas declaraciones públicas y la tentativa de solicitar mi renuncia, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de 4 años, para el cual fui reelecta. Y en consecuencia, no voy a renunciar. Porras efectivamente es la primera fiscal reelecta por un presidente de Guatemala, el exmandatario Alejandro Yamatei, señalado de usar a la fiscalía para perseguir a sus críticos. Uno de los casos más sonados, el del encarcelado periodista José Rubén Zamora. La fiscal fue además pieza clave en los numerosos intentos legales para impedir la llegada de Arévalo al poder tras ganar en las urnas. Todas acciones que desencadenaron airadas protestas en los meses previos al traspaso de mando pidiendo su renuncia. Tensiones y desafíos. Este primer desencuentro entre el presidente Arévalo y la fiscal Porras parece augurar un accidentado camino institucional para sanear el sistema de justicia y eliminar la corrupción, la principal promesa de campaña del nuevo gobernante. Mientras el descontento con la gestión de Porras aumenta, el Congreso está por debatir varias reformas al Ministerio Público, entre ellas una que permitiría al presidente remover al fiscal general. Hablamos ahora del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que estuvo de visita en Madrid, donde participó junto a los reyes de España en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR, que este año tiene como nación invitada a Ecuador. Noboa también se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y recibió el pleno apoyo del Ejecutivo español a las instituciones democráticas ecuatorianas ante esos actos violentos que se vienen sucediendo en el país. En la Feria de Turismo, Noboa aseguró que Ecuador será un país seguro para inversores y turistas. Pidió a España cooperación en educación y ayudas sociales y apoyo a los emprendedores. Dijo que su país necesita el respaldo para salir de la ola de violencia actual. Primicia mundial. Un grupo de científicos ha logrado fecundar artificialmente a una rinoceronte blanca, especie en peligro de extinción. El óvulo de esa rinoceronte blanca del sur fue fertilizado en un laboratorio, trasplantado con éxito al vientre de una madre de alquiler. Se trata de la oportunidad de salvar al rinoceronte blanco del norte. Esta madre y su hija son las últimas de su género que viven en el mundo y los científicos esperan de esta forma salvar a la especie. Con ella nos vamos. Gracias por estar ahí donde quiera que estén, en nombre del equipo.